una inversión cercana a los 220 millones de pesos. Posteriormente, y mediante una inversión adicional cercana a los 30 millones de pesos, se estará adecuando el área que hoy ocupa el edificio de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, incluyendo su demolición, hasta convertirla en un espacio de convivencia familiar que vendrá a enriquecer el entorno para beneficio social de esta importante zona de la ciudad. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones, Gonzalo Novelo Luján, explicó que con esta remodelación se fortalecerá el turismo de reunión en la entidad. Una gran oportunidad para responder a la pregunta que escuchamos una y otra vez en las diversas partes del país, donde a mí como presidente nacional de Profec me toca estar presente, y me dicen, ¿qué está pasando que Yucatán está de moda? Todos los mejores y más importantes eventos se los está llevando Yucatán y están sucediendo allá, a lo que yo simplemente respondo, señores, ven a Yucatán y allá te vamos a contar cuál es nuestro secreto. Acompañado de empresarios y autoridades, Vila Dosal constató el inicio de los trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y bien, el gobierno del estado se preocupa por el crecimiento de las empresas y por supuesto se encuentra continuamente ofreciendo oportunidades de desarrollo para estas. El gobierno del estado impulsa el crecimiento del sector empresarial por medio de diversas convocatorias para que las pequeñas y medianas empresas mejoren la calidad de sus productos y servicios y encuentren áreas de oportunidad en su modelo de negocios. El 94% de las empresas yucatecas representan el 95% de los empleos, y la instrucción es fortalecer, apoyar y cohesionar a las firmas locales. Lo que vamos a estar haciendo es, por supuesto, acercándonos a través también de todos los organismos empresariales que se encuentran en el estado de Yucatán, a sus socios, a sus afiliados, con el objetivo de que conozcan la convocatoria. A final de cuentas, solo hay dos grandes sectores que pueden de alguna manera generar derrama económica e inversión en el Estado. Por una parte, el gobierno, cuando invierte, por supuesto, en infraestructura, en la contratación de productos y servicios, y por otra parte, por supuesto, el sector privado, el cual dinamiza. Los emprendedores locales reciben apoyo por medio de la convocatoria Aceleración de Empresas, el Diplomado de Innovación Social y Prototipado, Feria del Financiamiento, entre otras, que ofrece el Instituto Yucateco de Emprendedores. Yucatán apuesta por el comercio interno por medio de la estrategia Hecho en Yucatán. Recordemos que las empresas que se encuentran en el estado, las inversiones de nuestros empresarios locales emplean a yucatecos también. Entonces, cada vez que compramos un producto en cualquier tienda, en cualquier, pues vamos a decir, empresa de retail, y seleccionamos estos productos o estos servicios que tienen este distintivo, por supuesto, nos estamos ayudando a nosotros mismos, estamos ayudando a continuar dinamizando la economía del estado y que, como ustedes saben, es una de las principales instrucciones del gobernador Mauricio Vila. Además, las empresas locales apuestan al crecimiento económico de la entidad, desarrollo social, crear negocios que impacten favorablemente en la vida de la población yucateca. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y en declaraciones del presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, Héctor Navarrete Medina, reconoció que se dio un considerable incremento del número de visitantes en la entidad y también el incremento en la oferta hotelera. Hoy tenemos una mayor oferta que el año pasado, ¿no? Hemos aperturado cerca de 1,000 habitaciones, 1,200 habitaciones. Eso habla de que han venido más turistas al estado. No estamos hablando de que hayan venido menos. Estamos hablando de que la oferta ya está superando en un punto porcentual a la demanda conforme al año anterior. O sea, para que quede muy claro, es que sí están viniendo más turistas al estado. La vida en Yucatán no sería la misma sin sus impresionantes escenarios naturales. Los cenotes ríos subterráneos, en su mayoría de aguas cristalinas, son formaciones milenarias de gran belleza que se encuentran en muy pocos lugares del mundo. Y es por eso que debemos de cuidarlos y, por supuesto, también conservarlos. Yucatán está lleno de maravillas, pues entre la selva hay cenotes, que siempre están esperando a que los visitantes se adentren en su aventura y disfruten de la inexplicable sensación de su cuerpo flotando en el agua fría. Una conexión
con la magia de la cultura maya. La península está llena de cenotes, fantásticas pozas de agua o un estanque natural que hay en pocos lugares del mundo. Y a lo largo de la región hay numerosos sitios ideales para vivir grandes y emocionantes experiencias, que además son obligatorios para quienes recorren las tierras del Mayab. Según registros hechos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, hay alrededor de 3.000 cenotes en Yucatán y se estima que en la zona, que abarca Campeche y Quintana Roo, alrededor de 10.000. Con base en los últimos datos, hay 94 cuerpos de agua abiertos al público y operados para actividades turísticas, en los que se logra controlar los accesos y se apoya su protección y mantenimiento. Es necesario cuidar los cenotes para su preservación, por lo que los prestadores de servicios están obligados a ciertas normas de limpieza, como por ejemplo, que el cuerpo esté limpio de productos tóxicos para el ecosistema. Es importante ducharse antes de entrar a un cenote, sobre todo cuando se utilizó bloqueador solar, repelente para mosquitos, desodorante, perfume, crema para el cabello o lociones corporales. Es vital respetar la flora y la fauna que rodea el sitio. Además, si en el cenote hay estalactitas o estalagmitas, es indispensable mantenerlas como están, es decir, sin romperlas o cortarlas, porque una vez que se tapan, esos ductos no volverá a pasar agua y por lo tanto, ninguna de las dos crecerá más. Tele Yucatán te informa. Y la juventud tendrá amplia oferta laboral. Esto en la Feria de Empleo que el Servicio Nacional del Empleo Yucatán pondrá en marcha el 30 próximo de 8 a 15 horas. Así informó su titular, Iraíz Barón Cermeño. En esta ocasión se dio a conocer que se tendrán disponibles 1.300 plazas provenientes de 44 empresas participantes que estarán reunidas en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Los sueldos ofertados en la próxima jornada fluctuarán entre los 5 hasta los 24,000 pesos en puestos profesionistas, técnicos y operativos con base en las necesidades del sector empresarial en comercio, servicio e industria. Los interesados deben acudir con su currículum vitae. Momento de la primera pausa. Acompáñenos que enseguida estamos de regreso con mucho más. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Tele Yucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricante para tu motor móvil al Chile y Servicel. Ya estamos de regreso con más información y le platico que artistas reciben apoyo de la Secretaría de Cultura. La convocatoria Panorama Escénico que emitió la Secretaría de la Cultura y las Artes beneficiará a todos los artistas que solicitaron apoyo. La convocatoria pretende apoyar a todos los artistas de los 106 municipios con una o más presentaciones en teatros de Mérida sin costo. El proyecto dará oportunidad de que los creadores ofrezcan sus obras y cobren una entrada. Este programa tuvo la oportunidad de
beneficiar a todos los que aplicaron, a todas las convocatorias que aplicaron. Aproximadamente 60 artistas, si mal no recuerdo el número, que se han programado en el último semestre de septiembre a diciembre de este año. Lo que se trata es hacer una programación balanceada de la oferta cultural del Estado a beneficio de la población y de los artistas. La convocatoria Escena 106 beneficiará a 7 proyectos culturales de los 50 que concursaron. Era una bolsa de $1 millón y lo que se trata es que se pueda distribuir a través de estos 7 proyectos. Contamos con un jurado calificado perteneciente al FONCA y se hizo una dictaminación muy seria de cada uno de los proyectos que se presentarán en diferentes municipios del estado de Yucatán. Los miércoles se presentarán las agrupaciones de la sede culta en el Teatro José Peón Contreras. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y esto es una verdadera muestra de talento. Banda Yucateca estará formando parte de uno de los más reconocidos eventos de rock pesado en la Ciudad de México. Un grupo de jóvenes yucatecos mantiene vigente y con calidad el heavy metal. La banda Adversus fue nominada como el mejor disco y Beyonder como la mejor portada del Juzmune Metal Fest, uno de los más importantes festivales de rock pesado en la Ciudad de México. El reconocimiento que recibieron los motiva a seguir impulsando ese género musical. Es duro, siempre ha sido difícil con nosotros como yucatecos estar aislados del centro, donde se da mayor número de movimiento, mayor número de escena, más eventos, más espacios, pero pues es donde te toca vivir, tú tienes que luchar desde este lado, ¿no? Hay que darle con todo y realmente nosotros siempre, la motivación siempre ha sido por hacer lo que nos gusta. Las bandas hacen alianzas para mantener vivo el heavy metal y próximamente se presentarán alternando con Tritón, originaria de la Ciudad de México. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y hablando de música, vamos con Mayra Vences a escuchar la siguiente entrevista. Amigos, y como lo prometí desde deuda, ya está nuestro invitado del día de hoy aquí con nosotros en el estudio en Teleyucatán te informa. Él es Ronnie Josué Hernández Villanueva, él es un guitarrista y nos va a estar platicando de un evento que se va a estar llevando a cabo pues ya esta semana. Muchas gracias por estar aquí, Ronnie. Muchas gracias por la invitación, yo estoy encantado de estar aquí. Primeramente, platícanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo es que, bueno, a lo mejor de tantos caminos en la vida decidiste ser músico? Bueno, lo que pasa es que yo desde que era niño me sentía fascinado por la música. Yo crecí con mucho ambiente musical, mis papás tocaban la guitarra, mi abuelo también solía tocar la guitarra, entonces yo crecí en ese ambiente familiar musical y además de eso, pues yo siempre fui fanático de la música, me gustaba mucho el rock, me gustaba mucho también escuchar pues música pop y ya conforme fue pasando el tiempo me fue gustando cada vez más y más la música clásica. Pues ahí estamos escuchando y viendo algunos videos en pantalla, pero Ronnie, justamente pues la vida te ha llevado pues a ir descubriendo tu pasión y también eso es lo que vamos a estar viendo en este concierto que vas a tener este jueves. Este jueves, correcto. Es el jueves a las 7 de la noche en el Centro de Artes Visuales y es entrada libre y pueden llevar a todas las personas que ustedes deseen. ¿Cómo se llama este concierto? Este concierto se llama Entre Dos Mundos, música española y mexicana del siglo XX. Ahí, ¿qué vamos a estar escuchando en este evento? Lo que vamos a escuchar en este evento básicamente es música que se compuso por compositores dentro de la primera mitad del siglo XX que quisieron explorar estas nuevas sonoridades en la guitarra. Vamos a escuchar música de Manuel M. Ponce, un reconocido compositor tanto de obras de guitarra como de piano y orquestales. Vamos a escuchar música de Federico Moreno Torroba, de Joaquín Rodrigo y vamos a escuchar unas piezas para guitarra y voz de un compositor, bueno, más bien
fue un escritor, un poeta, y también incursionó un poco en la música, Federico García Lorca. A lo mejor algunos habrán escuchado hablar de él. Claro. Unas piezas antiguas españolas. Y bueno, va a ser un programa muy interesante porque justamente une estos dos mundos, el mundo de la música popular y de la música académica, y además el mundo de la música mexicana y la música española, que están intrínsecamente ligadas. Eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo hacer también esta diferencia, ¿no? Porque al final del día la música mexicana pues también está influenciada por la música española. Bueno, básicamente casi todo lo que se ha venido desarrollando en México en el ámbito de las artes estuvo de una u otra forma influenciada por la música española. En este caso, en música, y sobre todo también porque la guitarra, hoy por hoy, pues es un instrumento universal, ¿no? Básicamente claro. En todas las naciones se conoce la guitarra, pero hay que recordar que la guitarra como tal, el prototipo actual, empezó a desarrollarse y surgió en España, entonces de ahí tenemos pues una cierta deuda con esa nación. Claro. ¿Invitados en este concierto? Quien va a estar de invitada en este concierto es mi compañera de ensamble, Tania Trejo Smith McDonald. Ella también estudia en la Facultad de Música de la UNAM y ella está estudiando actualmente en piano, en la carrera de piano, y también tiene formación de cantante. Entonces ella me va a acompañar con estas piezas para guitarra y voz. Perfectísimo, una dupla entonces que va a tener pues bastante complicidad para hacer la magia, ¿verdad? Que es también la música. Y bueno, nuevamente, por favor, Ronnie, invítanos para asistir a este concierto. Claro que sí, no se lo pierdan, de verdad es un concierto muy bueno, les va a gustar, inviten a toda la familia, a todas las personas que conozcan. Es un evento muy ameno, van a escuchar diferentes tipos de música, diferentes estilos dentro de una misma temática. Perfectísimo, ahí nada más repítenos, es este jueves 25. Este jueves a las 7 de la noche. 7 de la noche en el Centro de Artes Visuales. Es correcto. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Ronnie. Al contrario, y ahí, a ustedes. Pues también a toda la gente la invitación para que asista a este concierto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través de nuestros Facebook, estamos como Teleyucatán, y les recuerdo el número del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, regresamos aquí en Teleyucatán Te Informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. A menos de un año, hemos transformado la vida pública de nuestro país. El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros, y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional. El PT está de tu lado. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información. La contaminación por plástico es la acumulación de productos de este tipo en el medio ambiente, lo cual produce efectos adversos sobre la vida silvestre, el hábitat de la vida silvestre o los humanos. Es urgente desplastificarnos, de lo contrario las próximas generaciones tendrán complicaciones para consumir agua limpia y alimentos inocuos. Los recipientes de plástico Unicel simplificaron la vida de las personas y a la vez la complicaron, porque son productos que tardan décadas en degradarse y contaminan el medio ambiente.
Si bien hay mayor cultura de separación de residuos, los plásticos combinan varios polímeros, de modo que su reciclaje es casi nulo. ¿Tienes una bolsa de plástico, la vas a reciclar y la voy a usar siempre para hacer bolsas de plástico? No. Cada vez que usas un polímero, cada vez que procesas un polímero, lo degradas ligeramente, entonces la calidad del material no es la misma. Entonces, un reciclado infinito no existe, ¿no? Porque cada vez que lo uses lo vas a degradar más y va a resistir menos. Entonces, hay que usar un poco de conocimiento, de ciencia, ¿no? Para poderlos reutilizar. El PET es el producto número 1 de veces que puede reciclarse y prácticamente el único. Todos los demás no puedo revertir el proceso de polimerización, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, están en el medio ambiente, sí se van degradando, se van dividiendo en pequeñas partículas y eventualmente ya no los vemos. Pero esos mismos materiales, una vez que se han roto en pequeñas partículas, ya no los ves, pero están ahí, siguen contaminando, siguen haciendo su efecto sobre ello. Los pañales desechables contienen 15 variedades de plásticos y son imposibles de separar. Usar sabucanes, pañales de tela, popotes de materiales reciclables, invertir en tecnología que separe los desechos, entre otras estrategias, contribuyen a reducir el daño al medio ambiente. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y bien, hablando de la contaminación, las pilas están presentes en casi cualquier artefacto y es necesario hacer hincapié en la necesidad de depositar estas baterías gastadas en los contenedores adecuados, ya que de no hacerlo causa un gran daño al medio ambiente. ¿Sabías que una pila de mercurio puede contaminar 600.000 litros de agua, una alcalina 167.000 litros, mientras que una de óxido de plata contamina 14.000 litros de líquido? Por eso, es importante dar una disposición adecuada en los contenedores que hay en diversos sitios de la ciudad, escuelas, parques, plazas comerciales, entre otros espacios públicos. Las pilas son residuos peligrosos, que es competencia de Semarnat. Entonces, ahí también es un esfuerzo que hace el ayuntamiento para prevenir la contaminación del suelo y del agua por la disposición inadecuada de las pilas. Para fomentar el cuidado del medio ambiente y evitar la contaminación con residuos tóxicos, el Ayuntamiento de Mérida incrementará los sitios recolectores de esos y otros residuos, que pasarán de 40 a 200. Hay un sitio verde móvil, que es otra estrategia para promover el cuidado del medio ambiente. La gente va todos los sábados con sus residuos limpios, los lava, los separa, porque no aceptamos revuelto o sucio, ¿no? Entonces la gente ya lo sabe, o sea, la gente ya tiene una cultura de separación, de limpieza, pues se toma el trabajo de guardar una buena cantidad para llevarlo 1 o 2 veces a la semana a estos puntos verdes móviles. El vidrio es el material que más se recolecta con esa estrategia. El vidrio, el cristal, porque es de lo que menos opciones hay en otros lugares. El sábado, el punto verde móvil se ubicará en el Mercado de la Tierra, en la avenida Colón con Reforma, de 9 a 12 horas. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y la construcción del Museo del Cráter de Chicxulub, un proyecto científico y cultural, ya deberá concluir durante el mes de septiembre. Va a entrar en funcionamiento, van a haber 4 laboratorios de la UNAM. La UNAM va a tener un papel allá muy importante y también pues vamos a tener una serie de salas de exhibición a donde queremos empezar a llevar a los chicos de todas las escuelas para que conozcan un poco de la historia del cráter de Chicxulub, que la verdad es interesantísima. Y para tener más detalles en este espacio, en este museo, se efectuarán proyecciones que darán precisión de cómo era la vida antes de la llegada del meteorito y cómo cambió luego de su impacto. Un proyecto en el cual se está destinando una inversión de 80 millones de pesos. Cambiamos de tema y es que el personal de la Fiscalía General de la República incineró estupefacientes, especies marinas y objetos del delito que fueron decomisados en operativo contra el narcomenudeo y la pesca ilegal. La incineración que se realizó en el excampo de tiro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el relleno sanitario de Mérida estuvo a cargo de los elementos del Ministerio Público Federal. Todavía le tenemos más información, breve pausa. Siga con nosotros. No, está chido. No está chido. ¿Puedo probar?
No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En la Cámara de Diputados no hay tiempo que perder para legislar. Tan solo en este último periodo, Las y los diputados presentaron 427 iniciativas. Y aprobaron 91 modificaciones de ley. Y 7 reformas constitucionales. Reformas y leyes necesarias para lograr el cambio que México necesita. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Es una afección en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano. Este es el nervio en la muñeca, el cual permite la sensibilidad y el movimiento a diversas partes de la mano. El síndrome del túnel carpiano puede provocar entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y dedos. Disminuir los movimientos manuales repetitivos, tomar descansos de 15 minutos después de varias horas de trabajo con las manos, tener cuidado al realizar ejercicios con pesas y evitar posiciones incorrectas de las muñecas al dormir son algunas de las medidas que evitan la aparición del síndrome del túnel carpiano. Es la afección por la presión excesiva en el nervio mediano de la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento a partes de la mano. El nervio mediano nos va a dar la sensibilidad de los primeros 4 dedos de la mano. Me refiero al dedo pulgar, al dedo índice, ¿sí? Al dedo medio y parte interna del dedo anular. El síndrome es 10 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Con cambios o alteraciones en la cuestión hormonal, por un decir, puede presentarse en personas embarazadas, puede presentarse en personas que empiezan a tener menopausia. El especialista se refirió a los síntomas del padecimiento. El principal síntoma y el inicial va a ser dolor exactamente en la región de la muñeca. En la región anterior de la muñeca es donde va a haber ahí va a estar el dolor, se va a sentir la inflamación, la limitación para hacer ciertos movimientos, ¿sí? Y ya de ahí, cuando el problema va evolucionando, entonces ya se van a presentar cambios en la sensibilidad de los dedos. Inclusive en los casos más avanzados puede llegar a haber un problema hasta en el movimiento de las manos. Los movimientos finos ya van a ser más difíciles, abotonarse, ¿sí? Alguna prenda, agarrar algún objeto pequeño. Ante la aparición de los primeros síntomas, es importante acudir al médico, porque el 60% de los pacientes acuden luego de años que se registró el padecimiento y generalmente el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Las varices constituyen uno de los problemas circulatorios más comunes. Afecta principalmente a las mujeres, aunque muchos hombres también la padecen. Aquí algunas recomendaciones de cómo podemos prevenirlas. Para evitar la aparición de varices que afecta hasta el 30% de la población adulta, no se debe permanecer de pies por periodos prolongados, mantener el peso adecuado y hacer ejercicio. Deseamos primero que el paciente no sea sedentario, entonces le recomendamos alguna actividad física. Dentro del ejercicio que nosotros recomendamos o que nos pueden apoyar en esta patología es la natación o caminata incluso. El padecimiento que se registra con frecuencia en personas mayores de 50 años que también tiene un componente genético afecta a 7 de cada 10 mujeres por cuestiones hormonales, embarazo, uso de ropa ajustada, de tacones, entre otros factores.
Las varices son dilataciones de las venas debido a la acumulación de sangre ocasionando severos síntomas. El paciente puede empezar a tener síntomas como sensación de pesantez en las piernas, sensación de que están aumentando de volumen. Nosotros le llamamos edema. ¿Bien? También el paciente puede tener sensación de prurito, picazón, dolor, obviamente, y generalmente lo determina de manera vespertina o nocturna. Ante la aparición de esos síntomas es importante acudir al médico para su valoración y evitar complicaciones como úlceras, hemorragias, entre otros. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Escenas de quienes con sus coloridos bordados llenan de tradición y orgullo nuestro legado. Estos forman parte de la exposición Ixmacnité Siempre Viva, inaugurada por la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, acompañada por la directora general de Museos y Patrimonio, Ana Méndez Peterson. La funcionaria expresó que con este evento se reactiva el Salón de Creadores Manuel Lizama Salazar de la Sedeculta, se revaloriza y reconoce el trabajo de las artesanas y artesanos para conservar la herencia cultural de Yucatán. Ante la coordinadora del proyecto, Silvia Carrillo Jiménez, y la directora de la Casa de las Artesanías del Estado, Dafne López Osorio, Ana Méndez indicó que la exhibición registra la riqueza patrimonial. También se trata, le comento, de una reinterpretación visual que une la fotografía y el bordado con perfecta sincronía entre dos generaciones. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regreso estará Hermilo López Balam con la información en lengua maya. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. ¿Y qué cree? Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzil Aga. Yutzil Aga, aquí estamos, Lenny. En mitad de semana. Así es, mitad de semana, miércoles, y admiraron tu hermoso vestido. Ay, muchas gracias. Ella es muy elegante. Hechas por manos yucatecas. Por supuesto, como debe ser. Pero ni por que le cambié su chico, el Teleyucatán te informa, Yamba Locano y Geltar Hualquilá. Miércoles, Campbell Tucac Aluquinilop, Winalil, Julio Tiujavi 2019, ni polal, y le cambié su chico, el Teleyucatán. Para Teleyucatán, Mauricio Vila Dosal, Tujol, Intajazca, Viakil, Behlay, Ucasa, Lumeyahilop,
Tucuchil Muchtamba, el Centro de Convenciones siglo XXI, ya en unos 80 le cuchilo, tu me le ulago pe japutalo 2020, y en un beto pe nos esa hilu cabatiangis turístico, titungu uchle me yahilgelo con la cabetun unos 80 le cuchilo, capate jucama ya bachamaco, unos tacpajal y chile Muchtamba, Lilgelo, Virgilio Crespo Méndez, Ujol Popilo Molay, Obras Públicas, que le me yahilo va, y este ya no casa le me yahilo, ya antun un pulgan oxac, y este gutzocole, Binshan mako lak intigle halacho Mauricio Vila tu la sola baso con bet bitelo taktus con patalu katal mak kaligil tan yuchul le meyahil gelo y tu no la baso lo que insicualtes en baila tu yetesan baso yam seten baso yam tu lumil Yucatán ya bachbalu kichkelente que yam he visto le tsonoti lobo que an asian tsonoto tu su patalu bimak es el kabiligestela he visto tsiba mit tu tsip tanilo ogu shoko tak 3,000 pelets onot yang witu lumil Yucatán yete gutsokole tak yanulak tak pa tak kuchu tak tulumil Campeche besan Quintana Roo waga shoko tak helo chuki tak 10,000 pelets onot bianti tulak le kuchilo helo ba ulaksan yan 94 pele hampik yanik matung kalani kapag yo komaki ichkiti pelets onot kabeta wichkit tanil koneshalik beilo tumen ebugabala buk mawat so kakil ka bangwa bishi yete gutsokole beitun shano matuk askunda le hate kuyuchte lo kichkel embalo en Yucatán es igual que eso 3,000 pellets onoto ya witulumil Yucatán chembale matulaka to su pasta lo yokolmake kupastale kin kupastale chicken shimbale te escuchil el gelo besan u molay el ton meya Servicio Nacional de Empleo witulumil Yucatán ya no betik poliesa gil meya 30 de julio kutalunat a las 8 taclas teresuchinil king bisau helbi u Hol popile kuchilo Iraís Barón Cermenio 1,300 pele me yahilo kutsaba ka Holbil tikun uchu tu kuchil Salón Uxmal telo tu kuchil Muchtama siglo XXI 21 pasta lubin magnu masu kasadik me yahe pasta tak pahalo telo kapatak tunu binobe jakashik mak abetu bisiktun tu lakal huno yanti kapatak tunu tak pahawaila e bishila wo pasta luchaba tsaba pele me yahtio ulak basi sanyo lupel kohanil tu bakel mak ukaba osteoporosis ya talamil kutasik ti ya bachmak uptunsan yo la ma u ila ma tukulta society mak le kohani hilak abetun upex winkil il mak apeku mak u hanamak chukanil yete gusto kole chukan calcio ichibash kuhantik mak beitno legan tsokon de kanu chuk 40 hawati mak unahtunu betu pe shakaliti u bakelo mak ukaba densitometría le gela tulaka el miércoles tu no kibikilu kahil ho Plaza Grande witu kahil ho y Chile meya hilukaba Feria de la Salud las 8 tak las 12 kim chumu kim beilo pasta lutak pahamaka betak le shakalitia ma shma bolil tulaka el miércoles witi le kuchil gela le gutso kole masyan kuyilawa yandi le talamil hetu bakela kabetunu bintu igdal sakya keulatung masani uchu abasha ka kachak ubakel tushan y chula bashi lobe manal di kolelo gutsayele osteoporosis kolelo manal 50 hapte be 30% kolelo gutsayete le kohanil gela bishawigesh tun talamil gutasiko kabet ushak altigo mak ilawa mish bauchandi chela bajin chico bates le sutu gela que que sama wi ilbashi la baso kana yo heltan mi querida Eleni por hoy es todo y nos vamos. Pero amenazas con venir mañana. Amenazo con volver. Nosotros seguimos con la información y las riquezas de los estados del sureste juntas en un mismo libro. Compartir la riqueza patrimonial representativa de Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán es el propósito del libro Senderos de la Historia, una mirada al patrimonio del sur-sureste mexicano, que se presentó en el Teatro José Peón Contreras. La publicación fue posible con el financiamiento del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sureste. Su coordinador y secretario de Cultura de Campeche, Delio Carrillo Pérez, dijo que el patrimonio emblemático de esa región se refleja en bellas imágenes de su diversidad cultural. La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, dijo que el libro es el resultado de la suma de esfuerzos para difundir el patrimonio del sureste. Nos corresponde reconocer el gran trabajo que se hizo a través del esfuerzo coordinado de todos quienes estuvieron involucrados y cumpliendo con este compromiso de difusión de la cultura, de promoción de nuestro patrimonio, pues visibilizar este proyecto que es un proyecto que vale muchísimo la pena. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.
Y hoy también le tenemos los pronósticos del tiempo. El establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán, en interacción con la cercanía de la nueva onda tropical sobre el Golfo de Honduras, mantendrá la probabilidad de intervalos de chubascos, con tormentas puntuales fuertes en el oriente, centro y suroeste del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas y cálidas al amanecer, con viento del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora, con rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 35 grados y la mínima de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Con esta información nos despedimos, agradeciendo por supuesto que nos haya acompañado en una edición más de Tele Yucatán Te Informa. La invitación reiterada mañana a las 8 de la noche para conocer más de lo que sucede en Yucatán. Como siempre, Lenny, un gusto compartir este espacio contigo. Que tengas una excelente noche. Carlos, bonita noche. Nos vemos mañana y por supuesto ustedes no le cambien porque ahí viene lo mejor de los deportes con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Recuerde que nos puede sintonizar a través de la señal de Tele Yucatán o por supuesto también en Facebook estamos como Tele Yucatán. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en esta emisión nocturna de Deportes. Tele Yucatán Te Informa desde el Estudio A. Hoy vamos a hablar del rey de los deportes, el béisbol, y es que vamos a comentar que el equipo de los Leones fabricó 4 carreras en octava entrada para quebrar el empate a una anotación y vencer 7-2 a los Olmecas en Tabasco. Tendremos el resumen, estaremos tocando el tema del fútbol mañana jueves a las 6 de la tarde, 18 horas, en el Gran Museo del Mundo Maya va a ser la presentación de la nueva piel de los ciervos para encarar los próximos 2 torneos, la Copa MX y
y el Apertura 2019 del ascenso. En información del atletismo, se presentó esta mañana la convocatoria de la primera edición de la carrera Una Playa Limpia. Este evento será en Cizal el próximo domingo 1 de septiembre en 2 modalidades, 10 y 5 kilómetros. En el judo, la yucateca Priscila Solís obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 78 kilos, sub-18 en el Campeonato Panamericano. Este evento escenificado en Colombia. Estaremos abundando y presentándole toda la información. De esto y mucho más estaremos hablando esta noche. Como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Así es, mi estimado Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias a usted que nos sigue ya en casa. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600, las redes sociales, en Facebook y en Twitter, en @DeportesTeleYuc y @DeportesTeleYucatán, para que usted pueda seguirnos en este programa. Vámonos a la primera nota, y es acerca del rey de los deportes, el béisbol, los Leones. Los Leones que, bueno, pues quieren regresar a la cúspide, siguen en el segundo peldaño, ya sacándole pues un juego más de diferencia a su más cercano perseguidor, que son justamente el equipo de los Olmecas de Tabasco. Ayer ganaron los Reyes de la Selva 7-2. El resumen. Oportuno ataque de 4 carreras en el octavo rollo rompió el empate y condujo a los Leones de Yucatán al triunfo de 7-2 contra los Olmecas de Tabasco para ganar el primero de la serie en el Estadio Centenario 27 de febrero. Con el marcador empatado 1-1, en el octavo rollo, Art Charles trajo la del desempate con hit al jardín derecho. Y momentos después, Sebastián Valle encontró la casa llena para detonar doblete que vació las colchonetas. Todavía en la novena entrada, los melenudos hicieron 2 carreras más con extra base de Luis el Pepón Juárez para dejar cifras definitivas 7-2. Con las Fieras tuvo buen debut el nuevo refuerzo, el pitcher estadounidense Dustin Crutchlow, quien transitó 6 episodios con solo 4 hits sin carrera, aunque salió sin decisión. Ganó el relevista Enrique Burgos y perdió Jesús García. Los Reyes de la Selva buscarán asegurar la serie este miércoles cuando envíen al centro del diamante a José Samayoa, quien se enfrentará a Dennis O'Grady. Bueno, dejamos al rey de los deportes, vámonos al fútbol, y es que en la Liga de Ascenso, mañana los Venados presentarán lo que será su nueva piel, tanto para el torneo de Liga como para el de Copa. El Gran Museo del Mundo Maya será sede la tarde de este jueves de la presentación de la nueva piel de los Venados FC Yucatán, uniformes con los que afrontarán los torneos de Copa y Liga en el circuito de ascenso del fútbol mexicano. Como hemos intentado hacer todos los años, la idea es que la gente, los medios de comunicación y los invitados, en este caso mañana vamos a tener a los abonados, van a tener la oportunidad de ver por primera vez el uniforme o los uniformes con los que vamos a encarar el torneo este año, ¿no? La apertura 2019. Pues la idea es hacer una ceremonia sencilla, que la gente conozca los uniformes, presentar un poco de la tecnología del uniforme. Sergio Pérez, director comercial de la Organización de los Ciervos, comentó que para esta temporada habrá sorpresas y aunque no dio detalles, trascendió que los Venados retomarían el color azul en uno de sus 3 uniformes. Cada año intentamos proponer nuevas cosas a la gente, ¿no? Que los aficionados se sientan orgullosos de los colores del equipo. En esta ocasión creo que les tenemos ahí varias sorpresas, creo que les va a gustar mucho, hemos trabajado mucho en esta parte, la calidad de la ropa, también en los lugares donde pueden encontrar la ropa, entonces creo que el aficionado va a estar muy contento con lo que estamos preparando. Además, bueno, vamos a presentar ya el plantel, a pesar de que la semana pasada en el partido contra Saprissa se hizo la presentación de los jugadores, pues mañana nuevamente ya va a estar con un poco de la semblanza de cada uno, sus números, toda esta parte, ¿no? que le gusta mucho a la gente. Los Venados de Yucatán afrontarán el próximo martes 30 de julio en el Estadio Carlos Iturralde Rivero su primer partido en la Copa MX, recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante, y el sábado 3 de agosto, en la fecha 1 del Ascenso MX, visitarán a los Loros de Colima.
Información del atletismo. Hoy se presentó la convocatoria de lo que va a ser la primera edición de la carrera, una playa limpia. Va a ser en Cizal. Realmente en estos días, a través de las redes sociales, todo el mundo comenta la transparencia, lo cristalinas que están las aguas en la costa yucateca. Y una de las que más llama pues la atención es Cizal. De hecho, esta carrera se va a correr casi pues a unos 10 metros de lo que es la costa. Así que vale la pena inscribirse y participar. Va a ser el 1 de septiembre, 10 y 5 kilómetros. Aquí están los detalles de la convocatoria oficial. El próximo domingo, 1 de septiembre, la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM organizará en el puerto de Cizal la primera edición de su carrera, una playa limpia de 10 y 5 kilómetros, para conmemorar su 15º aniversario en Yucatán, según lo dio a conocer este miércoles en conferencia de prensa el ingeniero José López González. El objetivo es celebrar los 15 años de la UNAM en la península de Yucatán. Se va a llevar a cabo el 1 de septiembre a las 7 de la mañana. Es una carrera de 10 kilómetros. José López González, técnico académico del Instituto de Ingeniería, detalló que uno de los objetivos que se busca con esta carrera es generar conciencia entre la población para mantener limpias las playas. Va a partir en un camino de terracería que está pegado a la playa. Son 10 kilómetros, va a ser hacia el este y regresamos al muelle de Cizal, es a las 7 de la mañana. Las categorías son libres, máster, veteranos, veteranos plus, estudiantes y cizaleños, en ambas ramas, en varonil y femenil. Además de las pruebas de 10 y 5 kilómetros, se informó que se organizará una caminata de 5 kilómetros. En las 3 modalidades, los organizadores esperan la participación de 500 personas. Bueno, ya en el judo, una yucateca obtiene medalla de bronce en el torneo panamericano. Ella es Priscila Solís y esta es su historia. La yucateca Priscila Solís Alcocer se adjudicó la medalla de bronce durante su participación en el Campeonato Panamericano de Judo, categoría cadetes y junior, que se realiza en Cali, Colombia. Priscila Solís Alcocer compitió en la división de los 78 kilogramos y en la categoría sub-18, teniendo destacada participación. Este triunfo es uno de los más importantes en la carrera de la joven judoka, debido que para viajar a la competencia tuvo que superar diferentes obstáculos, tanto ella como sus compañeros William Peraza y Ángeles Ramos. La judoka yucateca agradeció a todas las personas que la apoyaron para cumplir su sueño de viajar a esta competencia. Por su parte, Ángeles Ramos se quedó cerca del bronce en la división de los 57 kilogramos al perder contra la ecuatoriana Carla Valencia. Y de esta forma, pues estamos llegando a la parte final, así que bueno, pues póngalo en la agenda. Mañana será la presentación de la nueva piel de los ciervos. Se habla de que pues el color amarillo se va a mantener, que van a haber sorpresas. Se comenta que el color azul va a regresar. Lo cierto es de que ya está a la vuelta de la esquina. El comienzo será el próximo martes 30 en la cancha del Carlos Iturralde, la fecha 1 del torneo de Copa MX, cuando los ciervos reciban al equipo del Atlante. Y bueno, pues exactamente 4 días después, el equipo de los Venados encarará el Apertura 2019 de la Liga de Ascenso, visitando pues al recién ascendido, al equipo de los Loros en Colima. Esto va a ser la actividad en las primeras fechas tanto de la Copa MX como de la Liga de Ascenso. ¡Nos vamos, señor! Correcto, así es, nos vamos, nos vemos mañana. Pasen bonitas noches. Descanse, señor Lizama. Extraordinario staff. A nombre de todos ellos, buenas noches. Ay, estoy aburrido, ¿eh? ¿Qué haremos este verano? Ay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el